Oye, ya estamos listos para conversar ahora de salud nuevamente, de la relación que hay entre las emociones, la alegría, por un lado todas las cosas buenas, ¿cierto? Pero por otro lado, como dices tú, las cosas malas, tristeza, ira, odio, con nuestro sistema inmunológico, con las defensas, con las enfermedades. Oscar Venegas está con nosotros. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. ¿Cómo le va, Edgardo, Colomba? Muy bonito el día hoy, ¿eh? ¿Ah? Sí, bueno de acá se ven los rayitos de sol que nos están alentando. Sí, está bien. ¿Eh? Eso da alegría, pues. ¿Sube las defensas o no? ¿Es verdad, es mito eso de que cuando andamos tristes, cuando estamos estresados, bajan nuestras defensas? No, no es un mito, es una realidad bastante contundente. Lo que sucede es que hemos ido adquiriendo el conocimiento para entender mejor esto. Desde la década del 60, un médico que empezó a investigar esta relación entre las emociones y las enfermedades, digamos, y específicamente el sistema inmune, el doctor George Solomon, fue el primero que atisbó a esta área, digamos, de cómo la emocionalidad influye en los estados de salud. Ahora, en ese aspecto y como tema de apertura, digamos, para una serie de conversaciones que espero tengamos, digamos, respecto a cómo se engrana esto de lo emocional, del ámbito de los fenómenos de la mente, ¿ya?, con el soma, con el cuerpo. ¿Cómo se puede manifestar, doctor, entonces, por ejemplo, un estado anímico, adverso, o si estamos muy contentos, si estamos muy tristes, si estamos muy estresados? ¿De qué manera se puede ver en nuestro cuerpo? Fundamentalmente, uno, por el aspecto. O sea, si usted menciona emociones, digamos, que están dentro de nuestro cotidiano, como es la tristeza, la ansiedad, la angustia, indudablemente hay un aspecto, digamos, de exteriorización. Pero lo interesante es que esa exteriorización tiene un sustrato interno en nuestro organismo. O sea, las emociones, como lo hemos dicho antes, ¿no es cierto?, no son las nubes que parecen conejos. O sea, las nubes son nubes y los conejos conejos. Las emociones no son otra cosa que la exteriorización de una neuroquímica que está fluyendo en nuestro cuerpo. Y en ese aspecto, el enfoque que hoy día nos permite la investigación en el ámbito de las ciencias, ya no del ámbito del creí que yo pensé, sino que de los eventos científicos ligados a esta área, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, es un término un poco largo. Sí, bastante. La unión de varios factores. Permite, claro, tener un enfoque en red, ¿ya?, en red, desde los fenómenos del ambiente que nos pueden influir, ¿no es cierto?, como son los fenómenos sociales, como son los fenómenos culturales también, ¿no es cierto?, hasta el enfermar en nuestros órganos. Sí, pero en lo concreto entonces, si es que estamos con pena, con tristeza, con ira, rabia, ¿qué enfermedades podrían atacarnos? Claro, ahí hay que diferenciar, Edgardo y Colomba y de la audiencia, los estados emocionales agudos. O sea, los estados emocionales agudos se ha visto que no son los que causan gran daño. Uno puede estar perfectamente, legítimamente enojado, ¿ya?, o angustiarse por algo puntualmente o andar a veces con miedo frente a algo. El tema es cuando esto sigue reverberando en el tiempo, cuando esta emoción, digamos, como lo mencionabas tú, estos estados emocionales que son fundamentalmente asociados a situaciones negativas, como es el caso de la ira, el rencor, por ejemplo, el odio, la tristeza, pero sobre todo la desesperanza. Cuando esta emocionalidad de la desesperanza es persistente, obviamente es un factor que va a llevar a una funcionalidad de nuestro sistema nervioso central, el cerebro y todo su cableado, ¿no es cierto?, pero también va a alterar nuestro funcionamiento hormonal y lo que estamos como tema central va a manifestarse en condiciones que van a predisponer a enfermedades inmunológicas, principalmente de daño o llamadas autoinmunes o de baja defensa, como habitualmente se conceptúa, ¿no es cierto?, que son las inmunodeficiencias secundarias a estas situaciones de tensiones emocionales persistentes. Ahora, ¿pero hay un tiempo determinado, Doc, o no? Es que, por supuesto, digamos, por ejemplo... Una persona que anda enojada durante una semana, durante un mes... Ya no es bueno, no es bueno. O sea, y es por ello que, tal como lo mencionaba, emociones relacionadas al miedo,
al rencor, ¿no es cierto?, a estar angustiados persistentemente con ansiedad, nos llevan a un modo neuroquímico que hoy día se le denomina un modo adrenalínico. O sea, estamos fluyendo constantemente con una adrenalina. Y la adrenalina, recordémoslo, ¿no es cierto?, lo aprendimos por allá por educación media, sirve para dos cosas, para enfrentar o para huir. Pero es dañina cuando estamos persistentemente funcionando con un estado adrenalínico, puesto que nos va a desfuncionalizar, ¿no es cierto?, en el ámbito de nuestros mecanismos de protección. Y el otro aspecto es que va a tener impactos indudablemente en el ámbito cardiovascular, en el ámbito metabólico. Hay gente que pasa una rabia muy grande, le da un infarto, la gente que de repente se enoja, uno ve ya las expresiones más físicas externas, la vena, ¿cierto? Hay gente que se pone nerviosa, le salen ronchas. Y no son la alergias. psoriasis, por ejemplo. La psoriasis es una expresión, ¿no es cierto?, que hay un sustrato emocional fuerte, fundamentalmente, que está ligado a la ansiedad, ¿no? Así vamos a ir desarrollando una serie de conceptos ligados a enfermedades que pueden verse como muy separadas en este aspecto, Colomba y Edgardo, pero tienen un tronco, un imbricado común, una red que les enlaza, y es esta relación entre la emocionalidad, ¿no es cierto?, cuando es persistentemente esta emocionalidad, si es en ámbito llamado negativo, como hemos hablado, ¿ya?, cómo nos va enredando hasta provocarnos problemas objetivamente en órganos, como es, por ejemplo, lo que tú mencionabas en la piel, la psoriasis. Doc, pero eso es porque al uno entrar en un estado de estos, ¿cierto?, de tristeza, de rabia, no sé, libera, secreta alguna hormona, Eso. pasa algo. Adrenalina. ¿Sí? Adrenalina. La adrenalina, vuelvo a reiterar, sirve vulgarmente para el cachuchazo o para la arrancada, digamos, ¿ah? O para arrancar, para huir. Pero no es bueno estar en una situación adrenalínicamente persistente. Evolutivamente eso solamente nos prepara para una situación aguda. Es la persistencia de esta emocionalidad, esta tensión adrenalínica que se va a expresar en lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto?, lo que nos causa daño. Ahora, por favor, no nos encerremos, es que las emociones son solamente contextualizadas en esas situaciones tensionantes. Pero también existe la contrapartida de la adrenalina, ¿no es cierto?, que son las emociones que nos van a llevar a un estado placentero. Por ejemplo, doctor, una persona que tiene depresión, ¿está más propensa a tener otro tipo de enfermedad asociada? Es que la depresión es una consecuencia, ¿no es cierto?, de toda una dinámica de un tiempo persistente de desfuncionalización que nos lleva a tener un bajo nivel de un neurotransmisor que es el que nos permite mantener el ánimo, que es la serotonina. Eso nos va escaseando, y por eso es que en el manejo ya desde el punto de vista médico, psiquiátrico de la depresión, cuando es severa, hay que usar antidepresivos que básicamente son medicamentos que apuntan a aumentar los niveles de serotonina en nuestro organismo. Pero ya en el estado depresivo, ya es un estado en el cual esto tiene una historia previa, que habitualmente viene asociada a la tristeza, a la rabia, al odio. Cuando decían se murió de pena. Pero sobre todo a la desesperanza. O sea, porque uno puede como médico, digamos, plantearle las cosas claras y concretas a los pacientes respecto a sus diagnósticos, pero el médico no tiene derecho, ¿no es cierto?, a cercenar la esperanza en el que está atendiendo, porque la desesperanza, en mi opinión personal, ya es ya cerca del punto final, o sea, ya cuando entras en el tema de abandono, ¿no es cierto?, de abandonar. Sí. Y a eso voy. Ahora, yo no quiero en este inicio de apertura de estas conversaciones quedarnos secuestrados, ¿no es cierto?, con la teleaudiencia en el ámbito de estas emociones tensionadas, de tensión. Las negativas, podríamos decir. Claro, las negativas, como tú dices bien, Edgardo, sino que quiero también llevarlo a las acciones conscientes que podemos hacer los seres humanos, conscientes, en lo cotidiano, sin necesariamente ir digamos, al Himalaya, ¿no es cierto?, a meditar. No, en el aquí y ahora, ¿no es cierto?, el cómo podemos promover nuestros estados conscientes dirigidos a modular una plasticidad funcional de nuestro cerebro. Doc, antes que me las cuente... Sin abrir el cerebro. Por supuesto, sí. Esos estados positivos, ¿cierto?, que pueden reforzar nuestra salud. Vamos a abrir la línea 41-266-1395 por si usted está pasando por algún mal momento, quiere compartir con nosotros su emoción, cuál de las que ha mencionado el doctor le identifica, tiene problemas a la salud y cree que podría ser eso, llámenos de inmediato. 41-266-1395, este es el momento para sacar algunos llamaditos. ¿Cuál
¿Cuáles serían esas acciones o eso que podemos hacer para reforzar nuestra inmunidad? Positivas. Y lo positivo es porque generan digamos, un funcionamiento neuroquímico, como decía, una modulación en el funcionamiento de nuestro cerebro, que ya no es con adrenalina, sino que es con otros neurotransmisores que todos ya los empezamos a conocer y a manejar más en lo cotidiano, como son las endorfinas, como es, ¿no es cierto?, la oxitocina, como es la serotonina misma, o sea, el ánimo, la felicidad, ¿no es cierto?, generada y ligada al placer y al apego. ¿Sabe qué, Doc? No la vamos a decir todavía. No la vamos a decir todavía. Porque ya tenemos a Gladys que nos quiere hacer una consulta o comentar su experiencia. ¿Cómo estás, Gladys? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Mire, yo en marzo sufrí una parálisis facial y me dicen que fue un virus que me atacó a mí por el oído. Todavía tengo la boca un poco chueca. Y yo quería consultar, bueno, estuve en tratamiento y ya hago ejercicio en la casa prácticamente, pero mi consulta sería, ¿voy a poder enderezar un poquito más la boca? Gladys, ¿nos podría entregar otro antecedente para relacionarlo a lo que estamos conversando? ¿Estabas pasando por un momento complejo? ¿Estabas con estrés? ¿Tuviste alguna pérdida? Sí, harto trabajo. ¿Harto trabajo tenía? ¿Consulta? No. Ya, le vamos a responder en pantalla, amiga. Gracias por llamar. Claro. Sí, gracias. Gracias, chao. No. En el caso que planteaba la señora Gladys, indudablemente que aquí hay un contexto. Ella estaba con una situación de estrés sobre exigencia laboral, lo que plantea, ¿no es cierto? Colapsó. Y esta recuperación es lenta, esto fue en marzo, estamos en noviembre. Claro, pero aquí lo interesante es que lo que la predispuso a que un virus, digamos, le atacara su sistema nervioso a través del nervio auditivo y generara, digamos, no auditivo, sino que nervio facial, perdón, y generara toda esta parálisis facial. Ahora, los virus, ¿no es cierto?, que hay miles, ¿no es cierto?, no nos atacan así porque están ahí, sino que siempre hay un grado de colaboración del huésped, y ahí me refiero cómo influyó, de qué manera influyó el estrés laboral, en este caso de Gladys, ¿no es cierto?, en predisponerla a una mayor susceptibilidad a una infección viral, ya que la puede haber tenido cercana en muchas ocasiones, pero esta vez, ¿no es cierto?, generó un daño, una neuritis del nervio facial, que es el nervio motor de la cara, ¿no es cierto?, y obviamente generó esta asimetría facial, que es la parálisis facial. Ahora, interesante dos aspectos en el sentido, señora Gladys. Uno, la terapia que corresponde ahora ya no es una terapia contra los virus ni nada, sino que es una terapia de rehabilitación kinésica, bien hecha, con electroestimulación, de modo tal de recuperar la funcionalidad de la musculatura para que no se atrofie, en primer lugar, ¿no es cierto? Y eso mantenerlo un tiempo hasta que se recupere. Vamos a hablar con su médico tratante respecto a las indicaciones para una kinesioterapia de rehabilitación motora facial. Y el otro aspecto, ¿no es cierto?, es cómo mejorar su condición emocional en el trabajo. Está bien que uno puede echarle la culpa al ambiente, es decir, el ambiente laboral es un poco hosco, pero también tenemos que hacer un análisis, digamos, bastante honesto acerca de hasta qué punto nosotros ponemos la otra parte, digamos, nuestro modo de acceder al mundo, de estar aquí, digamos, ¿ya?, forma parte, ¿no es cierto?, no de algo que sea por casualidad, sino que contribuirlo a un acto consciente, y en ese aspecto yo le plantearía a la señora que se hiciera, digamos, un análisis no para autoflagelarse, ¿no es cierto?, de culpa, sino que de qué forma disfrutar mejor su actividad laboral. Perfecto, ya le vamos a dar también algunos consejos. Tenemos a Claudita en línea, ¿aló? Hola, Galito. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Bien, gracias, y ustedes. Qué bueno. Nosotros bien acá, esperando las consultas de usted. ¿En qué te podemos ayudar? Tengo una duda. Tengo una hija de 2 años que está en estudio para una enfermedad metabólica. ¿Eso también le afecta al estado de ánimo? Doc, ¿algún antecedente más? Esta duda, digamos, de la enfermedad metabólica está dada, digamos, porque hay un contexto en la familia de problemas metabólicos, ¿o es particularmente la niña? No, le tomé el Tandem Más hace casi un mes, estoy esperando que llegue el resultado desde Santiago. Claro. Ahora,
Sí, está ¿Te bien. respondemos? En este Claudita, aspecto, ¿estamos ok? Te respondemos de inmediato, ¿ya? en este Ya, aspecto de... ok, gracias. Gracias. Chao, chao. Chay. Dos aspectos. Ojalá los exámenes salgan negativos por el contexto de una enfermedad metabólica y en ese aspecto porque las enfermedades metabólicas tienen un sustrato de mayor complejidad. ¿Cuáles son esas, Porque llevan Doc? fundamentalmente... Hay enfermedades que afectan el metabolismo desde los carbohidratos hasta el metabolismo de las proteínas, de los aminoácidos. O sea, es bastante complejo Por el personas tema. celíacas, eso está. Claro, no, es el metabolismo, no es capaz de procesar adecuadamente los nutrientes. Entonces, ojalá que no sea eso, pero si lo es, y lo fuera o no, digamos, yo le preguntaría a Claudia un aspecto fundamental, que es el modo de crianza, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, y sin desmerecer otros hijos que tenga o sus relaciones familiares, pero en ese ser que es su hijo de 2 años, ¿ya? Lo que ella debe hacer es el tema del apego, desarrollar el apego que está relacionado a situaciones muy, digamos, cotidianas, como es la caricia, como es la palabra, digamos, agradable hacia su hija, porque 2 años ya perfectamente entiende lo que le están diciendo, pero sobre todo el apapachar. El apapacharle, aunque parezca algo bastante pueril, pero no es pueril, tiene un contexto muy, muy interesante, estimado, y a la teleaudiencia. El término apapachar viene del náhuatl, de los mayas. El pecho, ¿no? Y era esto de el apapachar, ¿no es cierto?, el ofrecer el latido cardíaco. Ese que escuchamos por 9 meses. Para tranquilizar. ¿No? O sea, yo le diría que derechamente, como una buena medida terapéutica casera con su hija, es que le apapache, ¿no es cierto? Ya no le da pecho, pero le puede apapachar, convidar, ¿no es cierto?, el que la acune con su latido cardíaco, que, como tú lo dices, ¿no es cierto, Edgardo?, fue la ritmicidad y ese marcaje que llevamos todo en nuestro cerebro y que de vez en cuando es bueno estimular. Reconectarse. Así es. Doc, ¿tenemos otro llamado, Sí, cierto? Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué La verdad es que bueno. los escucho re mal, pero bueno, mi consulta es la siguiente. Cuéntanos. Yo sufro de eritemas nodosos hace, no sé, casi 20 años y se me trató con un medicamento llamado cloruro de potasio, algo así, y nunca más se volvieron a desarrollar por completo. Sigo haciendo eritemas nodosos casi siempre entre primavera y verano, producto de las alergias. Yo sé que el estado de ánimo baja las defensas. Ahora, si la asociamos a que las alergias igual bajan las defensas, mi calidad de vida en primavera-verano, la verdad es que se deteriora bastante. Mi consulta están ligadas y la serotonina, ¿se puede consumir en algún medicamento por ahí? ¿Se puede comprar para activar el sistema inmunológico? Y si todo esto es hereditario a nuestros hijos. Esas son como 3 preguntas en una. Doc, ¿alguna consulta para Cecilia? No, está... Cecilia, te vamos a responder en pantalla, que estés muy bien. Igual que tengan un excelente día, muy bueno el programa y ojalá hubiera médicos como ese en los consultorios o en los hospitales para ayudar a la gente. Igual para ti, nosotros tenemos quienes siempre juntos, por supuesto, para ayudarle a ustedes en casa y que puedan solucionar también sus temas. Que esté muy bien. Dicho sea de paso, yo trabajé durante muchos años, digamos, en salud primaria, ¿no? En salud primaria y en consultorio, o sea, no me he desconocido ese mundo para nada, digamos, ¿no? Ahora, en el caso puntual que planteaba Cecilia, indudablemente que tiene una complejidad, y la complejidad es la siguiente, ¿no es cierto? Ella no nació así. No es de hechura eso. Y el fenómeno del eritema nodoso no es otra cosa que una inflamación de los vasos sanguíneos en la periferia, bajo piel, ¿no es cierto?, que lleva a producir un nódulo, una dureza que duele, arde, ¿no es cierto?, pero es inflamación al fin, en la cual no hay un microbio ahí, no hay una infección, sino que hay un evento vasculítico de inflamación. Ahora, ¿por qué se genera ese evento vasculítico asociado a lo que ella decía, a fenómenos de hipersensibilidad alérgica? El contexto es que en periodos en los cuales hay aumento de algunas dinámicas, especialmente en el caso de que ella planteaba, ¿no es cierto?, de la primavera y verano, ¿no es cierto?, tiende a exacerbarse, ¿no es cierto?, la presentación del eritema nodoso y la vasculitis, no al punto de lo que decía previamente, digamos, al tratamiento con cloruro de potasio, que es una alternativa en este aspecto, sino que
fundamentalmente a situaciones anímicas. Y la necesidad que planteaba ella era de qué modo aumentar los niveles de estos neurotransmisores, digamos, de la serotonina, de las endorfinas y de la oxitocina, y no tanto de la adrenalina. Doc, y aquí también hay un círculo vicioso porque ella dice, me pasa esto en primavera y verano y mi ánimo también baja porque si su calidad de vida no es, o sea, si ella se siente desagradada por todo lo que le pasa, se empieza a hacer... Porque hay un tema de autoestima también. Claro, o sea, andar lleno de cototo, digamos, y que duelan no es agradable para nadie. Ahora, el tema que ella planteaba, cómo aumentar. Si existe un medicamento, por supuesto, existen medicamentos que estimulan el ánimo, pero que no estimulan el ánimo, sino que aumentan la serotonina, cosa que tenga un mayor ánimo. Pero yo le plantearía que usar un recurso que es bien... Disculpe, la actividad física también, el hacer ejercicio ayuda, hacer el amor, está comprobado también, ejemplo, todo eso a nivel cerebral. Y vamos a meternos derechamente al tema del estímulo positivo en nuestro cerebro. Y estamos hablando de la alegría, ¿no? O sea, y la alegría no como algo que uno espere que caiga del cielo como la lluvia, no. Es una construcción que uno hace, ¿no es cierto? Ya sea un modo de expresarse, que como uno enfrenta también en la vida. Y no subirse, por ejemplo, a la locomoción colectiva con una cara y ponerle esa cara al conductor. Indudablemente que en ese momento empiezan a estar todos en riesgo, porque el conductor va a estar rabioso también. ¿Pero son momentos o es un estado? No puedes llegar a construir un estado en ese sentido, Edgardo. Sigamos detallándolo en breve porque tenemos a Luis. Juan, Mauro, ¿no? Juan, ¿cómo le va? Aló, buenos días. Juanito, buenos días. ¿Le puede bajar el volumen al televisor? Escúchenos solamente por el teléfono para que tengamos comunicación más fluida y podamos traspasarle la pregunta acá a nuestro especialista. ¿Ahora sí? Ahí sí, aló. Ahora sí. Juan, mire, cuéntenos. lo siguiente. Yo soy un paciente, ¿cierto?, que tuvo Guillain-Barré, con enfermedad inmunológica. Se me desarrolló la tiroides en ese momento, muy fuerte. Pasé de la hiper a la hipo finalmente. Y actualmente tengo un vitiligo muy fuerte que me ha ido aumentando. Tengo familiares que tienen el mismo problema del vitiligo. Me pregunta, ¿el sistema inmunológico es hereditario? ¿Es problema para los otros hijos, nietos? Esa me pregunta. Perfecto. Doc, ¿estamos claritos? Sí. Sí, le vamos a responder de inmediato a Juanito. Gracias por llamarnos. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, muy amable. Hay que tener claro en esta pregunta de Juan, que es una pregunta muy interesante. O sea, si en las enfermedades autoinmunes, en las cuales él detallaba, ¿no es cierto?, el Guillain-Barré, que es una enfermedad en la cual se daña, digamos, las vías nerviosas motoras, en el ámbito de la tiroiditis, ¿no es cierto?, que llevó a un hipertiroidismo y a un hipotiroidismo, o en el ámbito del vitiligo, que también es una enfermedad autoinmune en la cual se eliminan las células que dan la tinción de la piel. Estas se contextualizan en lo que se denomina enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes tienen un sustrato genético, pero ese sustrato de predisposición no es el gatillador. Los gatilladores habitualmente están asociados a estas tensiones emocionales persistentes. O sea, yo pediría que no tuviera temor ni desesperanza respecto a sus hijos, ¿no es cierto?, o nietos a futuro, sino que aprendieran como familia a cómo manejar positivamente sus emociones. Me refiero fundamentalmente a la alegría, ¿no es cierto?, cómo estimular el placer, cómo estimular el apego. La paz. El apego y la paz, o sea, la paz, pero no esa paz de paciencia o esa paz, digamos, tensionada, sino que la paz asociada al apego amoroso. O sea, y el apego amoroso no es este aferramiento de sometimiento y dominación, sino que el apego amoroso es cuando yo, como ser humano, desde aquí, ¿no es cierto?, donde estoy, ya me siento partícipe de la realidad de ustedes y la realidad de los televidentes, aunque no físicamente no estemos contactados, pero visualmente sí. O sea, el apego amoroso es sentirse partícipe de este fenómeno maravilloso que es el vivir conscientes. Doc, estamos cerca. De regreso en Siempre Juntos, muy contentos porque eso, según nos está explicando el Doc, ayuda a que elevemos nuestras defensas, que nuestra inmunidad se mejore, fortalezca, ¿o no? O sea, que nuestras acciones conscientes sean hacia aspectos relacionados a la alegría,
¿no es cierto?, a andar no con cara tristón, sino que modificar el soma. Por ejemplo, hoy un compañero acá, no voy a decir su nombre, andaba muy triste, pero cuando se enteró que entraba un nuevo auspiciador, ¿y cuál era el auspiciador? Se puso súper feliz porque era algo que a él le gustaba mucho, mucho, mucho. Bien. Y ahora anda contento. Bien, pero hay que diferenciar ya la situación de puntual de estar contento, ¿da?, de lo que podríamos denominar un estado de felicidad, ¿da?, o un modo de hacer la vida más agradable. Yo estoy O sea, que feliz, te ¿no? queda Y ahí es feliz, feliz, interesante. feliz siempre. Porque llama una mujer cuyo nombre me gusta mucho, Nicole. Está en el teléfono. Bien. Nicole, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, Bien, Nicole, también. aquí contento de escucharte. ¿De dónde nos llamas? De Concepción. ¿Y cuál es tu consulta? Ya, resulta que a mí me diagnosticaron anemia ¿Ya? Anemia. debido a una operación gástrica y no se me soluciona, ya llevo un año y aún no se me soluciona. Un año, ¿ya? Y hago mis tratamientos con fierro y todo eso, y cuido la alimentación, pero quería saber si se podía haber alguna relación con el tema de la inmunología y si es que lo puedo atacar por esa área. A ver. ¿Alguna O sea, consulta? una consulta, Nicole. La cirugía gástrica fue una cirugía en la cual le resecaron parte del estómago. ¿Fue una Fue una resección manga gástrica? gástrica. ¿Fue un bypass gástrico? No, Una- una manga gástrica. ¿Ah? Una manga gástrica, claro. Ahí hay un tema concreto, digamos, en el caso de Nicole. Vamos a contestarle en cámara. La despedimos entonces, Nicole. Gracias por llamar. Va de inmediato la respuesta del doc. Ya, Muy muchas bien. gracias. Chao. Claro. Chao, gracias. Gracias. Secundariamente, obviamente, un estado de deterioro, de anemia, por ejemplo, nos va a estar evidenciando que hay una falta, una falla en la nutrición y por ende, digamos, finalmente se va a afectar la inmunidad. Pero no es algo emocional, en ella hubo algo concreto, por motivos probablemente por sobrepeso, ¿no es cierto? Ya. Se hizo una manga gástrica y significa, digamos, el reducir, ¿no es cierto?, la superficie del estómago de modo tal que no genere una gran cantidad de hormonas que están ligadas al apetito y que se llaman leptinas. Por eso quizás hacen la manga gástrica. Pero al reducir la superficie del estómago, lo que genera, lo que se produce también es una reducción notable en los factores que están relacionados a la absorción de una vitamina que es fundamental para la formación de los glóbulos rojos, que es la vitamina B12. ¿Mm? ¿Y por qué es importante este detalle? Porque ella está tomando fierro y una serie que en este caso no le van a mejorar la anemia, porque el fierro no se absorbe y no está ligado a lo que ocurre en el estómago, sino que se absorbe a nivel intestinal. Y la cirugía fue en el estómago. Aquí aclaro finalmente a que lo que debiera hablar con su médico tratante o su médico general o de familia que le está ¿De viendo, cabecera? el que le indique una suplementación de vitamina B12 inyectable mensualmente. Mejor que... No, porque si la toma no se va a absorber. Recuerda que es un aspecto físico, hay parte del estómago que no está. Claro. Así que, obviamente, es importante que tome este Nicole. planteamiento, Nicole, ¿ya?, para que lo hable con su médico tratante. O sea, tiene que suplementarse, aunque sea un poquito doloroso, mensualmente o cada 4 semanas, ¿no es cierto?, de vitamina B12 inyectable, ¿ya? Porque si no, esto la va a llevar a un estado de anemia crónico y esa anemia va a deteriorar no solamente sus defensas, sino que toda su estructura nutricional. Perfecto, Doc. Me ¿Tenemos encantaba, otro sí, contacto? me encantaba Nicole, pero Marlene me provoca otras cosas. Sí, Marlene, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, señorita. Marlene, ¿de dónde nos llamas? De Chihuayante. De Chihuayante. Oye, Marlene, ¿y cuál es tu consulta? Mi consulta es que me diagnosticaron psoriasis. ¿Ya? ¿ya? Y me tiene preocupada porque llevo casi 10 años así con ese problema. Estoy en crema, no sé a qué... ¿A se qué debe recurrir? Recurrir porque no sé, no puedo cortar esa enfermedad. ¿Hay un aumento, Marlene? Sí. Doc, Doc, ¿alguna ¿qué edad pregunta? tiene? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 49. 49. O sea, esto empezó ahí en el cambio de folio de los 40, 39, 40, ¿cierto? No, lo tengo mucho antes. Mucho antes. ¿Cuánto? Sí. Porque como De dije- los... Como dijo, 10 años. Sí, más o menos. No, por eso. 49 menos 10, 39, 40 o venía incluso desde ¿De antes? antes? ¿Cuándo? No, de los 31 algo, 31, 32. 31. O sea, a los 31 años empezó esta situación. ¿Alguna situación puntual que tú creas, Marlene, que te haya marcado, que te haya ¿Alguna generado muerte, alguna cosa? ¿El tema de estrés? Yo creo que sí, ¿Tristeza? mi madre. ¿La muerte de tu madre? Sí.
Fue como por esa época. Sí, más o menos. Ya. Doc, ¿algún otro antecedente? Sí, sí. ¿No? ¿Por eso ¿No? qué? ¿Estamos claritos? Marlene, que estés muy bien, muchas gracias por Muchas llamar. gracias. Que estés bien, Marlene, un beso. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, las pérdidas... ¿Qué dicen las cartas? Claro, no. No, que estamos como... Esto es ciencia. Sí. No, que a veces preguntamos cosas así con la tarotista, entonces por eso. Todo respeto. Todo digamos. científico. Todo doctor. respeto, pero esto es ciencia. Sí. Ahora, en el ámbito de Marlene, ¿no es cierto? Una mujer de 49 años que tiene psoriasis y que ha sido fluctuante al incremento de esto, ¿no es cierto? Ha ido incrementando en los años, pero tiene un gatillador que ella lo reconoce claramente, que es la pérdida de un ser querido que indudablemente que nos marca a todos los seres humanos y a todos los mamíferos, pero especialmente a los seres humanos porque somos animales conscientes, ¿no?, de la vida, y es la pérdida de la madre. ¿Y es común eso de que alguien sufra una pérdida e inmediatamente Claro, empieza a claro, somatizar claro. su cuerpo alguna enfermedad? Pues lo que va a generar eso en una primera instancia es tristeza. Tristeza, ¿no es cierto? Y unido a la desesperanza que comentábamos previamente. O sea, la tristeza indudablemente que llevó a que ella estuviera con un modo neuroquímico persistente, ¿ya? Y ahí quizás lo que pudiera haber sido en ese momento, ya no fue, era un tratamiento, digamos, con algún estabilizador de su ánimo y un estabilizador emocional en ese periodo en el cual ella sufrió la pérdida sensible de su madre. Ahora, la vida, en su trajín, ¿no es cierto?, va a tener y tiene estos desencuentros, que es la pérdida irreparable de un ser querido. La muerte es el sino de la vida, y sin caer digamos, en aspectos tan filosóficos, ¿ya? Pero cuesta asumirlo, no es fácil, de modo tal que yo le plantearía a la señora que se hiciera una asesoría con un psicólogo o una psicóloga para un aspecto bien fundamental, que es la resignificación de su relación con su madre. Y cuando estoy hablando de resignificación de la relación con su madre, no es un aspecto que esté relacionado a situaciones adversas con la vida de ella, sino que es una resignificación amorosa de lo que significó su madre en lo que es ella hoy en día. O sea, con el objeto de estabilizar, ¿no es cierto?, su ánimo, porque la psoriasis como tal, como lo decíamos, es una expresión, ¿no es cierto?, fundamentalmente de una dinámica de ansiedad, que es lo que finalmente empezó a vertir en la piel. Pero la ha ido aumentando ella, ¿en qué momento va a poder sanarse de psoriasis? ¿Es reversible? Tiene que intervenirlo y con el ¿Pero con dermatólogo? Y con un psicólogo. ¿Sí o sí? Con un psicólogo o una psicóloga sí o sí, que haga una resignificación amorosa de la relación que tuvo con su madre. Porque si no va a ser un tema que siempre le va a estar reverberando. Y la psoriasis no es otra cosa que la respuesta inmune, ¿no es cierto?, autoinmune contra estructuras de su piel. No hay un microbio, no hay una infección de por medio. Y por supuesto que las cremas, ya sea, digamos, humectantes o corticoides, antiinflamatorios locales o salicilados, van a mejorar la condición en piel, ¿no?, pero no en la situación sistémica. El fondo. ¿no?, que arranca, digamos, de un aspecto emocional. Y no es por involucrar todo en el ámbito de las emociones, pero lo cotidiano nuestro es emocional, es emocional. Somos animales emocionales. Sí, Desde que nos levantamos en la mañana y a todo depende de cómo vemos el día. Lo interesante, Sí, para ir cerrando, para ¿no?, contextualizar, y para llegar al estado de felicidad también, es, en primer lugar, digamos, entender, ¿no es cierto?, que la única respuesta, quizás, en mi opinión, más honesta a la pregunta del para qué vivir es para ser feliz. Y eso no es una tontera, ¿no? Cuando adquirimos, ¿no es cierto?, este concepto, ¿no es cierto?, de la felicidad, pero no como un momento, sino como el estado de ser feliz. Ahora, es difícil que uno pueda dar una receta de cocina para la felicidad, pero sí le planteo a la teleaudiencia, con el objeto de ir desarrollando este programa en conversaciones sucesivas, ¿sí?, el ajá. Más allá de estar condenándose por estar enojado o andar con algo de rencor contra alguien, es que uno se dé cuenta, haga lo que se denomina, ¿no es cierto?, en psicología el insight, el ajá. Porque si uno no se da cuenta, si uno, como dicen los chiquillos vulgarmente, no se pega a los gomazos, ¿ah?,
de que está con un estado emocional que le va a causar daño, Claro. ¿no es cierto? Nadie lo va a hacer por uno. Por lo tanto, la primera recomendación es identificar, estar atentos, ¿no es cierto? Conscientemente atentos de cuál es nuestro estado emocional, puesto que sin ese sin ese darse cuenta, es muy difícil que podamos enderezar el timón. Claro que Vamos a seguir en la misma dinámica, justificando el rencor, justificando la angustia, justificando la ansiedad. Ahora, ¿para qué? Justamente para hacer acciones concretas que nos generen alegría, estimular nuestro cerebro placenteramente, ¿ya? Y estimular el apego. No quedarnos con decir las cosas o pensarlas, sino que hacerlas, ¿cierto? Son acciones concretas, fíjese, es bien concreto esto. Un aspecto, y hagamos el ensayo acá mismo, un aspecto que yo llegue acá y los salude, ¿cómo están? Eso genera un ambiente ya medio enrarecido. A que yo llegue y le digo, ¿cómo está Colomba? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Doc, ¿y usted cómo está? O sea, hay un ánimo distinto, pero a su vez, inmediatamente, tanto en el emisor como el receptor, ¿no es cierto?, hay un cambio en la neuroquímica del cerebro. Y por ello, en todo el correlato corporal. O sea, no estamos hablando de una situación que haya que irla a buscar, como decía yo, a los Himalayas. No. Es en el aquí y ahora. Cada uno. Y esa es la invitación. Esa es la invitación. Nos vamos a quedar con aquello, un tema que vamos a seguir conversando desde distintas aristas. Le queremos agradecer. Un poquito más extenso el espacio, pero había hartos llamados y muy buena acogida del público. Son temas que nos afectan a todos. Y el agradecido en ese aspecto, y le quiero decir a Televisión Universitaria, soy yo. O sea, el agradecido de poder, digamos, compartir, ¿no es cierto?, esta realidad y por otro lado, en este aspecto, democratizar la ciencia. ¿Está feliz? O sea, por supuesto. ¿Se siente feliz con este espacio? ¿Por qué? Porque no hay plan B. Mira, no hay plan B. Nosotros estamos felices. O sea, ahí, también. en esta vida uno tiene que hacer su mejor intento. El director está un poquito enojado porque ya estamos pasados, pero no me importa, estamos muy agradecidos de usted. La gente sobre todo también. Nos vemos la otra semana. Okay.